Alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Profecía de las 10 vírgenes en el fin del fin. ¿Qué acaso no es una parábola? Sí, hermanos, lo que pasa es que en los tiempos primeros del cristianismo, la persecución llegó a ser tan terrible y Jesús, deseando anticipar a sus seguidores, en especial a los seguidores de los últimos tiempos, él deseaba que conocieran las profecías más importantes concernientes al futuro de la iglesia, de los creyentes, y en especial a aquellos que viviríamos en el periodo que precedería a su segunda venida. Por eso es que él escondió, por así decirlo, ¿no?, estas profecías en las parábolas, de tal manera que los que escudriñasen las Escrituras pudiesen conocerlas y pues también estar advertidos, ¿no?, de la sucesión de todos los eventos finales que iban a acontecer, ¿no? Ahora, cuando yo digo que las escondió, pues bueno, no estoy diciendo que literalmente, ¿no? Cuando digo que las escondió, en realidad lo que quiero decir es que las encriptó dentro del mismo texto de la parábola, para que los estudiosos pudieran decodificar las palabras mismas que tuviesen un doble significado y para que pudieran comprender así la profecía que estuviese dentro de la parábola. Permítame ilustrar el caso con un suceso que pasó hace un tiempecito. Mire, un joven de aquí de Centroamérica un día dijo: mamá, yo me voy a ir a los Estados Unidos a trabajar, voy a sueño americano, etcétera, etcétera. Y la mamá dijo: mira, hijo, ¿para qué te vas? No, mamá, es que yo me voy. Bueno, está bien, vete. Pero mira, ahorita que empaques, llévate esta Biblia. Y cuando te veas en problemas, mijito, abre el Salmo 100, el Salmo 23. El Salmo 23. Sí, mamá, sí. Pero no se te olvide. No se me olvida, mamá. Bueno, ya. La Biblia. Es que no cabe. A un huequito, hazle tu Biblia. Bueno, mamá, ay. Pasan 2 meses, 2 meses y medio, y llega el muchacho todo derrotado, todo sucio, maltrecho de su ropa. Hijito, ¿qué te pasó? Ah, nomás que me asaltaron en el camino, me robaron todo, nomás porque yo traía una mochilita chiquita y ahí traía yo la Biblia, fue lo único que casi quedó. Pero no, papá, mamá, pasé hambre, no tuve a veces donde dormir en la calle, no, muy mal. Me deportaron, me agarró la migración, todo me salió muy mal. Ay, la pasaste muy mal. Sí, mamacita, neta, todo me salió muy mal. ¿Y recuerdas lo que te dije?
que abrieras el Salmo 23 cuando tuvieras problemas. Ay, mamá, ¿yo qué voy a andar pensando en el Salmo 23 cuando tenía yo hambre, sueño y no podía dormir en un lugar? Tuve que caminar. A ver, abre tu Biblia. ¿Para qué, mamá? Pues abre tu Biblia. ¿Qué te cuesta en el Salmo 23? Bueno, ándale, voy a abrir el Salmo 23. Y sorpresa, había 3 billetes de $100 en esa página. Mamá, ¿por qué no me dijiste? Yo te dije que cuando vieras en problemas, abrieras tu Biblia en el Salmo. No, pero me hubieras advertido. Te lo advertí. Hermanos, de eso, aunque es un poco chusco el relato, ¿no? Pero es realmente lo que quiso hacer Jesús, meter dentro de la parábola las profecías. Y saben, hermanos, cambiando de tema, la herramienta que usan los teólogos, en particular pues los exégetas, para decodificar los símbolos y las palabras de doble interpretación, se llama hermenéutica. Y hermenéutica es el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. Se utiliza en el estudio de la teología y pues se aplica especialmente a la interpretación de las Sagradas Escrituras en este caso. Y una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, ¿qué caso tendría ir a un diccionario para buscar Cordero de Dios? A lo mejor nos diría animal de 4 patas, la nave, no. Pero la misma Biblia nos diría quién es el Cordero de Dios, ¿no? Recuerdan, una de las características era la mansedumbre del Cordero, que sería un animal ofrecido en sacrificio, que se fuera sin defecto, ¿no? Decía ahí en Éxodo 12:15, un macho de 1 año, sin defecto, ¿no? Y así que en este caso se aplica a Jesucristo, que Él comenzó su ministerio en la flor de su vida, ¿no? Dio su vida por la humanidad. Entonces sí tiene más cordura buscar Cordero de Dios en la Biblia que en el diccionario. Así que bueno, vamos a comenzar con la lectura bíblica de Mateo 25 del 1 al 13. Pero, ¿saben? Yo quise escoger la lectura bíblica de la versión Dios habla hoy. Me pareció muy interesante, miren cómo lo va relatando. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que le sucedió en una boda a 10 muchachas que tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas, pero 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Es decir, no había aceite extra. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó el gritar: «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlos!». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron: «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Así que más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron en la boda con él.
y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertas, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces ahora vamos a ver los símbolos que cada palabra tiene, o las palabras más claves. Por ejemplo, entonces, ¿qué quiere decir entonces? Pues entonces significa que estamos hablando de la continuación de Mateo 24, porque el sermón de Jesús no lo dividió en capítulos, esto ya fue ulterior, así que todo el sermón de ese día incluía Mateo 24 y Mateo 25. Por lo tanto, cuando estén sucediendo estas cosas de Mateo 24, entonces, luego entonces, o por lo tanto, o inmediatamente después, ¿no? Cuando estén pasando estas cosas, el reino de los cielos será semejante a. Ahora, la palabra reino de los cielos o el concepto, ¿saben? Cuando Jesús comenzó a anunciar el reino de Dios, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mire, hay una palabra griega que para decir que se ha acercado, que se llama enguisó, que significa acercarse a algo. Ahora bien, no significa que ya está aquí establecido, sino que está cerca. Y mire, la mayoría de las diferentes traducciones de la Biblia indican claramente que ambos pasajes, que el reino de Dios no ha llegado aún, sino que está cerca. Es decir, yo infiero que lo que Jesús quiso decir tenía que ver con el mensaje del reino y con el hecho de que el rey de este reino estaba accesible para ellos, a través de la oración, por ejemplo. Y en este sentido, el reino estaba muy cerca de ellos, aunque se demoraría mucho tiempo en ser establecido ya de manera literal, como Dios ya se lo había revelado al profeta Daniel. Entonces, en este contexto, Jesús era la personificación del mensaje del reino de Dios. Era el futuro gobernante, el rey de este reino. Era su representante y por medio de él la humanidad podría entrar, pues, a formar parte de ese reino. Así que la última parte del reino, del sueño de Nabucodonosor, tenía que ver con que en los días de estos reyes, y mostraba cómo el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero este reino que viene permanecerá para siempre. Entonces, queda claro, ¿verdad?, que en los días de estos reyes, cuando estén pasando todas estas cosas de Mateo 24, el reino de los cielos será semejante a, ¿no? Ahora, por ejemplo, la palabra 10, ¿se acuerdan que dice que había 10 vírgenes? Cuando hablamos de 10, estamos pensando en una totalidad, en algo completo. Por ejemplo, ahí en Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice la Biblia ahí, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, que Abraham estaba reconociendo que Dios es el dueño de todo. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal en Génesis 28:22, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres,
el diezmo apartaré para ti, dijo Jacob. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por lo tanto, 10 significa muchos, un número total de la plenitud, pues, ¿no? Ahora, vírgenes, podemos extraerlo de Apocalipsis 14:4. Dice, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La característica es que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, vírgenes vienen a ser los creyentes en Jesús. Ahora, lámpara, bueno, pues casi todos los adventistas saben, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, la palabra de Dios. Luego viene la otra palabra clave, sería esposo. Y esposo lo encontramos ahí en Lucas 5:35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, dijo Jesús. Y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, el esposo es Cristo. Luego dice prudentes. En Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla la sabiduría. En Proverbios 14:18 dice, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. En Proverbios 17:27 dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 28:7 dice que el que guarda la ley es hijo prudente. Y en Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Ahora, si tomamos todos estos textos y tomamos la principal palabra, podríamos entender algo así como que prudentes son sabios, previsores, entendidos, que guardan la ley de Dios y son fieles. Ahora, las necias, en la parábola de las vírgenes, dice Proverbios 12:15, dice, el camino del necio es recto en su opinión. No le hago mal a nadie, dirán. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, pronto manifiesta su enojo. Proverbios 15:5 dice, menosprecia el consejo de su padre. En Isaías 32:11 dice, ustedes que viven despreocupadas, tiemblen ustedes que se sienten confiadas. Y en Salmo 94:8 dice, entended necios del pueblo y vosotros fatuos. Entonces, por lo tanto, si resumimos y tomamos las características de estos versículos, entonces son despreocupadas, sabias en su opinión, se enoja fácilmente, etcétera, ¿no? Bueno, aceite, pues recuerdan ahí en Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, o sea, con aceite de la unción. Y en 1 Samuel 16:13 dice, la unción del Espíritu Santo. En 1 Samuel nos muestra que cuando vino el aceite de unción, vino también el Espíritu Santo sobre David. Por lo tanto, inferimos que aquí el aceite representa al Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, el aceite en la Biblia tiene un significado simbólico
y también divino. Representa al Espíritu Santo y su accionar. Representa también el carácter de Cristo, impreso en el cristiano por el Espíritu Santo. Pero recuerdan que aquí dice también que tomaron las prudentes aceite extra. Es decir, llevaron sus botellas para llenarlas cuando se les acabara lo que hubiese antes en las lámparas. Y en Efesios 5:18 encontramos, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un fruto extra. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. En 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por lo tanto, el aceite extra es el que el cristiano ha desarrollado, no solamente dones espirituales, sino también en su vida y en su carácter tiene los frutos del Espíritu, aceite extra. También dice que las lámparas pues alumbraban, por lo tanto pues era el fuego, ¿verdad? La llamita de fuego la que estaba presente. Y por ejemplo, ahí en Mateo 3:11 dice, yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y recuerdan allí cuando después de que fue Jesús en el día de Pentecostés dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3 y 4. Y en 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual aún perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, el fuego representa a los cristianos bautizados que han pasado la prueba de su fe. Ahora, por ejemplo, la otra palabra, tardándose, es muy significativa. Ahí en 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que Cristo sabe, o sabía en el momento, que Él iba a tardar, ¿no? O sea, que el cumplimiento del tiempo tenía que haber llegado ya. Por ejemplo, en 1888 ya fue anunciado. Pero por la terquedad de los dirigentes no aceptaron la justificación por la fe como tal como Dios la que me estaba mandando, y entonces esta es la tardanza, la que vivimos hoy. Por lo tanto, Cristo advierte su tardanza, ya proféticamente hablando, cuando Él dice tardándose el esposo. Y luego dice, se durmieron. Y saben, hermanos, hay aquí un texto griego donde dice espronizo de onunfios, nustazo paskai katheudou. Espronizo honinfos nuntazo paskai
kateudo. Es en griego y dice, tomando su tiempo, pero el novio, cabecearon todas y estaban durmiendo. Ese lo saqué del interlineal griego. Pero hay algo muy interesante que el contexto es este. Las prudentes cabeceaban y las despreocupadas se durmieron. Es decir, que un grupo estaba casi dormida, pero no se durmió completamente, sino cabeceaban angustiosamente, ¿no? Y luchaban por no dormirse. Y las otras de plano se acomodaron para dormir, ¿no? Y mire, fíjese un texto de Elenita White, dice, la principal causa de la apostasía es esta, sueño espiritual. Segundo de Testimonios para la Iglesia, página 302, párrafo 3, dice, los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidadas e insensatos. Y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores durmiendo que predican a congregaciones dormidas. Fuerte, ¿verdad? Ahora vamos a ver noche. De Génesis 1:5 dice, a las tinieblas llamó noche. Pero a medianoche tendría que salir el pueblo de Egipto, porque el pueblo lloró en la noche. Jehová te sacó de Egipto de noche, Deuteronomio 16:1. Cristo pasó orando toda la noche, Lucas 6:12. O sea que podemos inferir, ¿no?, que la noche es el tiempo de tinieblas espirituales, es tiempo de salir del Egipto simbólico, es tiempo de orar, es tiempo de gemir y clamar. Saben, estaba yo viendo dos noticias que pues ya no son para mí que me sacuden, pero sí me llama la atención, de un señor que él se siente dálmata y está pidiendo en la corte que se le conceda ser perro y comer en un platito y ladrar, etcétera, porque él siente que es perro. Entonces está pidiendo el derecho a ser transespecie. Y ya hace unos días la gobernadora del Distrito Federal aquí en México anunció que ya a partir del 1 de junio ya los niños pueden llevar falda si gustan a la escuela para que no los moleste, ¿no? Medianoche. Pero entonces dice que soy un clamor. ¿Recuerdan ahí en el 58:1 de Isaías? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermanos, hay cadenas como esta, está Fuerte Clamor Final, está uno en Perú, ¿verdad? Fuerte también que están predicando el Evangelio. Entonces aunque hay un grupo de creyentes, unos están cabeceando y los otros están durmiendo, pero hay centinelas, porque entonces ¿quién les avisó a las vírgenes que viene el esposo? Los centinelas, los que tienen abierta su Biblia, los que están velando y orando. Son los cristianos centinelas que claman a voz en cuello, que Cristo ya está por venir, ¿no? Luego dice otras palabras significativas, dice, vayan al que vende. Apocalipsis 3:18, yo te amonesto que de mí compres oro, vestiduras blancas y colirio. Los más sensatos dijeron, vayan a Cristo para obtener amor, capaz de soportar las pruebas. Compren amor, compren fe de Jesús, pero esa fe genuina para sobreponerse a la indiferencia y a la frialdad de los demás. Compren la justicia
para poder estar en pie delante de Dios sin mancha, cuando los juicios divinos sean derramados sobre la tierra, y ponga también en sus ojos colirio, para que puedan distinguir entre la verdad y el error, descubrir el pecado, aún el personal, aún cuando este pecado venga disfrazado. Así que es Jesús el que confiere la fe probada, nos imparte su justicia, nos da sabiduría y pone en nosotros su carácter. Luego otra palabra significativa sería, y vino el esposo, Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella, Jerusalén, del pueblo de Dios. Así que antes del regreso literal de Jesús, Cristo va a purificar su santuario, va a sellar a su pueblo. Y otra palabra significativa que ahora sí ya es muy interesante es, y se cerró la puerta. Y esto hace alusión a Génesis 7:16, cuando dice, Jehová le cerró la puerta, cuando ya estaban Noé, sus hijos, la familia y los animales. Entonces se cierra la puerta de la misericordia, así como en los días de Noé, antes del diluvio, ¿no? Así, hermanos, hay que estar preparados para la crisis, dijo Jesús, para el regreso de Cristo. Es morir al yo y vivir en Cristo. En Cristo estoy juntamente crucificado. Así que una vez que ya tenemos decodificadas las mismas palabras de la parábola, entonces con esas palabras podríamos ya tener una lectura hermenéutica. Déjame darle una lecturita a esto. Dice, y el pueblo de Dios, o sea, en aquellos días de Mateo 24, el pueblo de Dios estará representado por una totalidad de creyentes que teniendo la palabra de Dios, o sea, el conocimiento de las Escrituras, espera el regreso de Cristo. Apocalipsis 1:7. Una parte de ellas, más prudentes, eran fieles, previsoras, entendidas, obedientes a los mandamientos de Dios. La otra parte eran creyentes de nombre, eran despreocupados, tibios, sabios en su opinión, sentían que eran muy buenos cristianos, así que esperaban a Jesús confiadamente, pero en desobediencia, pensando que Cristo bendice la desobediencia también. Aunque conocían las Escrituras, no desarrollaron el fruto del Espíritu, no tenían el carácter semejante al de Cristo, la despreocupada. Y como Jesús no regresó en la fecha de 1844, que proclamaba con vehemencia, entonces se chasquearon y la mayoría se dedicó a actividades seculares en un letargo espiritual. La idea del texto griego es que las prudentes cabecearon y las fatuas finalmente se durmieron. Y a la medianoche, es decir, a la hora más oscura de la historia, el punto máximo de oscuridad antes del nuevo amanecer, entonces se empieza a predicar con más intensidad. Se distribuye literatura a través de la radio. Bueno, se estudia literatura, pero se predica a través de la radio, Se predica por Twitter, por televisión, por internet, desenmascarando las religiones falsas, denunciando la apostasía omega dentro de la iglesia remanente, y también se predica con más vehemencia el inminente regreso de Jesús. Entonces, los creyentes, al ver todo lo que está pasando, se despiertan
e empiezan a investigar en las Escrituras las profecías del fin del tiempo. Y las previsoras deciden consagrar sus vidas totalmente a Dios. Salen de las ciudades al campo para cultivar sus propios alimentos, en obediencia a los consejos del Espíritu de Profecía. Bueno, los consejos de Dios a través de ella buscan provisión de agua, donde hay un arroyo, manantiales, para tener todo listo para la crisis final. Las confiadas se dan cuenta de que no poseen el carácter de Jesús, se quedan en las ciudades, se quedan atrapados en el sistema, y de repente se dan cuenta de que están bien desposeídos de todas las características espirituales que Jesús señaló. No poseen el fruto del Espíritu en sus vidas. Y entonces piden a las prudentes que les comparten su carácter. Pero pues ustedes saben que el carácter no se transfiere. Y entonces se termina el juicio de los vivos y los cristianos sellados quedan preparados para la crisis final, cuando los ángeles dejan de retener los vientos del conflicto y la puerta de misericordia se cierra para siempre. Cristo sale del santuario, pronuncia, consumado es. Se acaba el tiempo de gracia y se consuma la obra de expiación. Y por eso Jesús dice, velen, oren, para que no entren en las tentaciones finales que quedará para los confiados y quedarán atrapados en ello. Pero ahora permítame ya con esta lectura hermenéutica llegar a la lectura en paráfrasis. Se los voy a leer. Es que la escribí para que no se me olvide. Dice, en los últimos días, el mundo en crisis financiera, en guerra, cuando la mafia esté en el poder, cuando las fuerzas de la naturaleza creando desastres por toda la tierra, etc., la multitud de creyentes que creen en la Biblia y esperan el regreso de Jesús, aunque hay evidencias espirituales en su vida y dan buen testimonio, ¿verdad? Una parte de ellos tenía una fe robusta, una relación estrecha y personal con Cristo, guardando todos sus mandamientos. El otro tipo de creyente tenía una fe pobre, una relación nominal con Cristo. No se habían rendido a la obra del Espíritu Santo. No habían caído sobre la roca para quebrantar su orgullo, para quebrantar su suficiencia propia. Y superficialmente se parecían a los amigos íntimos de Jesús. Los justos, en su propia opinión, anhelaban tener dones espirituales, pero no anhelaban desarrollar los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, ni el carácter de Jesús en sus vidas. Los previsores permitieron ser bautizados en el Espíritu Santo, dando frutos de arrepentimiento. Tenían una comunión continua con Cristo y confiaban plenamente en el Señor. Y al ver que Jesús no venía pronto, entraron en un letargo espiritual y dejando de trabajar por la salvación de la gente. Pero los consagrados y fieles sentían la preocupación por traer gente al Señor a través del Twitter, del Instagram, todo eso. Y cuando las tinieblas espirituales cubrieron la tierra, el horror de los habitantes a través de las noticias, de todo lo que estaba pasando, veían la injusticia, la maldad en todo su apogeo. Y entonces el fuerte pregón de los centinelas que escudriñaban intensamente la palabra de Dios y su revelación, despertaron a los demás de su letargo. Pero los confiados y tibios, al ver su destitución espiritual, trataron de obtener de los fieles un carácter santo, sin comprender que el carácter transformado por la gracia de Dios es intransferible
y que nadie puede suplir las deficiencias de otro. El Espíritu de Cristo dejó de interceder por ellos, al despreciar por tanto tiempo su invitación a arrepentirse, por negarse a humillar su orgullo, por negarse a morir al yo. Finalmente, los santos que contribuyeron con el testimonio de su propia vida, que cooperaron en la iluminación del mundo en honor de Jesús, fueron iluminados con la gloria de Dios, porque fueron hallados dignos de recibir el sello de Cristo, el sello de Dios en sus frentes. Se les puso el nombre de Dios en sus frentes para estar en el banquete de Jesús. Al salir Jesús del santuario, la gracia de Dios dejó de interceder por la raza culpable que despreció la reprensión de Dios para arrepentirse de sus malos caminos. Y vinieron todos aquellos que no tenían el sello de Dios diciendo: Señor, creíamos en ti, hicimos muchas cosas buenas. Pero Jesús les contestó: en verdad me duele que no puedan entrar, porque el compañerismo del Espíritu que por tanto tiempo ustedes menospreciaron era lo único que los podría identificar con la gozosa multitud que está aquí en esta fiesta. Vuestra experiencia no fue suficiente para poder cantar el cántico de liberación del Cordero. La luz de estas escenas seguramente caería en ojos cegados por el materialismo, y el gozo y el amor aquí manifestados no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en vuestros corazones entumecidos por el mundo y por sus falsas expectativas egoístas. Al darse cuenta de su falsa seguridad, al ver su calamidad repentina e inesperada, cara a cara con la muerte, clamaron: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Pero Jesús volvió a decirles: ustedes no serían felices aquí, porque la simpatía que aquí se expresa sería un reproche a su egoísmo, y los que están aquí adentro no sentirían gozo por vuestra indiferencia espiritual. En verdad os digo que ustedes son excluidos del cielo por falta de idoneidad para habitar en él. Entonces con amarga resignación suspiraron diciendo: Señor, estas son las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales. Sin embargo, Señor Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Avergonzados, llorando, crujiendo sus dientes, se perdieron en la oscuridad. Hermanos, amigos, aún nos ha cerrado la puerta a la misericordia. Aún hay esperanza para nosotros, porque la puerta a la misericordia está abierta todavía. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo nos dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta de su corazón, yo entraré con él y cenaré con él, y en el banquete final, cuando reciba mi reino, entonces él cenará conmigo. Hermanos, yo deseo que los que escuchen este tema se vean representados en uno de los dos grupos y se despierte su conciencia y reconozcamos, me incluyo, la importancia que tiene el estar preparados ahora para recibir a Jesús cuando Él venga. Amén, hermanos. Este es un tema muy sencillo, un tema muy conocido, pero me parece importante compartirlo con ustedes. Amén, gloria a Dios. Hermanos, si es tan amable, nos puede llevar en oración. Sí, hermanita. Gracias. Querido Padre Celestial, perdónanos, Señor, por estar dormidos, Padre, cuando pudiéramos estar velando. Despiértanos tú, Señor, despiértanos.
con tus grúas espirituales, Señor. Levántanos, Padre. Abre nuestros ojos, Señor, que languidecen, Padre, que hay un estupor maléfico sobre nosotros, Padre, pero tú despiértanos, Señor, porque tu gracia es más abundante que el pecado de estar dormidos, Señor. Levántanos, Señor, afina nuestra voz, Padre, para anunciar que tú tienes, para que toda la gloria y toda la honra, Señor, sea para ti, Señor, que fuiste humillado, arrastrado por el suelo, quitándote tu ropa, Señor, exponiéndote a la vergüenza, Señor. Pero todo lo hiciste, Señor, con tal de salvarnos, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos. En tu nombre precioso te lo pedimos. Amén, Padre.